Este video es una conjetura con base en algunas ideas vertidas por Walter Benjamin en su libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. La conjetura en cuestión trata de responder a la pregunta que da título a este video: ¿qué significa o cómo podemos entender la politización del arte? Cabe señalar que esta pregunta no es explícitamente respondida por Benjamin, al menos en este libro. Sin embargo, considero que triangulando con la filosofía de Marx, especialmente con su crítica de las distintas formas de enajenación y considerando la caracterización que Benjamin hace de la estetización de la política, es posible inferir al menos un significado aceptable y congruente con el marxismo de lo que puede entenderse por politizar el arte. Antes de comenzar, debo decir que el término politizar es bastante común y polisémico, por lo que se usa con distintos significados entre analistas, columnistas e investigadores. Por lo mismo, debo aclarar que no pretendo dar una definición única o totalizante de lo que significa politizar. Lo que sí busco es, en cambio, proponer solo una forma que sea a la vez crítica y programática de entender la relación entre arte y política. Benjamin fue un judío e intelectual comunista nacido en 1892, en Alemania. El libro que nos ocupa fue publicado por primera vez en 1936, en el contexto de la consolidación del fascismo alemán. Tan solo 4 años después, Benjamin moriría bajo circunstancias extrañas, presumiblemente como resultado de un suicidio, mientras trataba de huir rumbo a España de la ocupación alemana en Francia. Por su doble condición como comunista y judío, Benjamin terminó por ser víctima de la abominación nazi. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, si bien es un libro que analiza los cambios en la función social del arte en relación con las innovaciones tecnológicas, es también y al mismo tiempo una feroz crítica a los usos enajenantes del arte por parte de los estados totalitarios, especialmente del fascismo. Se trata de un libro breve, con poco más de 60 cuartillas y está compuesto por 19 apartados cortos, cada uno con tan solo unas pocas ideas centrales. El estilo de Benjamin es además claro y ameno, aunque teóricamente profundo y conceptualmente denso. Desde su estructura de apartados sucintos, ideas cortas y redacción clara, el libro resulta fácil de consultar y ameno de leer. Sin embargo, por su potencia y densidad teórica, el texto resulta también difícil de asir y sintetizar. Se trata de un libro profundamente conceptual, pero también es un texto que recorre una línea argumentativa central, mientras abre todas las ventanas que encuentra a su paso, dejando que el lector se asome a una enorme cantidad de problemas, pero sin detenerse a analizar cada uno. El libro es un abreboca teórico, que propone conceptos rigurosos pero que no explora sus límites, dejando que los horizontes queden abiertos. Todo esto hace que el libro de Benjamin termine por ser una especie de cuadro impresionista, efectivo para evocar imágenes, pero poco preciso para demarcar ciertos límites y fronteras. El tema del libro es la función social del arte en relación con los cambios tecnológicos. El argumento de Benjamin es que con el desarrollo tecnológico y la consecuente capacidad de reproducir y exhibir obras de arte de forma masiva, el arte mismo cambia su función social. Si antes servía más como vehículo para la reproducción de órdenes, culturas e imaginarios tradicionales, ahora con la reproductibilidad técnica el arte pierde en gran medida, si no es que completamente, esta función, cayendo por completo en el terreno de las disputas políticas, donde los distintos grupos y clases sociales buscan, de alguna manera, obtener algún provecho. El arte, en la época de la reproductibilidad técnica, dicho de manera sucinta, es un arte que podría servir como medio de educación y autoconocimiento creativo de las masas, pero también es un arte que está constantemente en disputa política y que continuamente se vuelve víctima de usos instrumentales y enajenantes. Esta forma de emplear el arte como mera e irreflexiva propaganda de intereses particulares y muchas veces reaccionarios es lo que Benjamin denomina estetización de la política. Para él, esta es precisamente la manera en que el fascismo se relaciona con el arte, usándolo, por ejemplo, para embellecer y ensalzar la guerra, logrando que las personas sean capaces incluso de vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden.
El libro termina afirmando, sin embargo, que si bien el fascismo efectúa una estetización de la política, el comunismo, por el contrario, responde con la politización del arte. Benjamin no define lo que entiende por politización del arte. Sin embargo, una cosa es segura, se trata de una forma distinta de vincular el arte con la política, una forma que no puede ser enajenante ni meramente instrumental. A continuación trataré de formular mi conjetura, explicitando lo que podría entenderse por politización del arte para el marxismo en general y para Benjamin en particular. Para lograr esto haré dos cosas. Primero, analizaré un poco más el argumento de Benjamin y segundo, señalaré algunas cuestiones relativas al concepto marxiano de enajenación, mismo que está presente en el texto de Benjamin y que, a mi modo de ver, puede aclarar muy bien la cuestión. Cuando Benjamin habla del arte previo a la reproductibilidad técnica, habla de un arte que es percibido con cierta aura de autenticidad, misterio y lejanía, y habla también de un arte cuya función social es reproducir y conservar la tradición. Con la reproductibilidad técnica esto cambia. La masificación del arte hace que el aura desaparezca. Antes el arte obligaba a las personas a acercarse a él, comprendiéndolo en sus circunstancias y contexto, reconociendo su aura de autenticidad y con ello apropiándose subrepticiamente de la tradición cultural en que dicha obra está embebida. Pero con la reproductibilidad técnica esta obligación desaparece. Ahora las personas pueden apropiarse del arte en sus propios términos. Con la reproductibilidad técnica el arte pierde su anclaje funcional con el pasado y cae de lleno en el presente. Ahora el arte no nos obliga, tanto como antes, a mirar al pasado, sino que lo usamos para pensarnos desde nuestro presente. Por eso ahora la función social del arte cae por completo en las disputas políticas, en los conflictos del presente por definir el futuro, en la moderna lucha de clases. Es en este contexto en el que el arte puede ser usado como mera e irreflexiva propaganda, como un simple instrumento de la política para manipular a las masas, sin crear conciencia y sin educar, e incluso previniendo que esto ocurra, generando distracción. La estetización de la política es esto, el arte como simple propaganda para manipular y prevenir la reflexión crítica de la sociedad. Cuando Benjamin critica la estetización de la política, no aboga por un arte desligado de la política. Esto es muy claro. Para él el arte siempre realiza alguna función social, por lo que es preciso tener clara su relación con la política y tomar partido al respecto. La tesis crítica de Benjamin es, en todo caso, que el arte de masas no debería desempeñar un papel enajenante, reducido a la mera propaganda, y peor aún, en beneficio de posturas políticas misantrópicas como las del fascismo. Cuando hablamos de enajenación en el marxismo, nos estamos refiriendo a una categoría de relevancia teórica y metodológica, pero también a una categoría de importancia programática. Por supuesto, en términos generales, y de acuerdo con Marx, puede afirmarse que la enajenación se refiere a cualquier producto o actividad humana que ha caído fuera del control de su creador. En otras palabras, hablamos de enajenación cuando algo nuestro se vuelve ajeno o extraño a nosotros. El concepto es tan amplio como eso y es de suma importancia para entender la fundamentación genético-estructural del materialismo histórico, así como la articulación de los conceptos en el Capital. Sin embargo, este concepto también es importante porque nos recuerda que las críticas del marxismo no son solo críticas científicas, sino que también son críticas que están orientadas normativamente. Esta orientación u horizonte normativo consiste fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en superar toda forma histórica de enajenación, creando las condiciones sociales que devuelvan autonomía real y capacidad de decisión efectiva a las personas en sociedad, favoreciendo además el desarrollo integral de sus necesidades y capacidades humanas. Cuando Benjamin afirma que la politización del arte se opone a la estetización de la política, lo que quiere decir es que el marxismo se opone tajantemente a un arte enajenante, reducido al papel de mera propaganda y orientado a la destrucción humana. El arte de masas, pues se trata del arte en un contexto de reproductibilidad técnica, debe ser un arte orientado al autoconocimiento, a la educación y al desarrollo de los artistas y la sociedad. Un arte que genere reflexión, que conmueva, que contribuya a generar pensamiento crítico.
Por supuesto, el arte tiene que tomar postura política, pero este posicionamiento no puede ser irreflexivo y dogmático. No puede ser solo propaganda, aunque llegue a serlo. La politización del arte es la superación del arte como instrumento político. Es, en cambio, la activación política del arte como un arte consciente, reflexivo y crítico que contribuya a formar estos atributos en la sociedad. La estetización de la política convierte al arte en instrumento de destrucción. La politización del arte convierte a esta última en un agente de liberación. Por supuesto, la diferencia entre una y otra no radica en si dicho arte aborda temas más o menos bonitos, decentes o militantes. El mundo es lo que es, con su luz, su oscuridad y sus matices, con su belleza y su fealdad. Todo tema merece ser tratado por el arte, y de la forma más conveniente que los artistas encuentren para hacerlo. La diferencia entre el arte que destruye y el arte que edifica radica en si la obra contribuye a generar autoconocimiento y crítica, o si se limita a hacer propaganda irreflexiva y a buscar obediencia ciega o desentendimiento.